Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Espero se encuentren bien. En el día de hoy vamos a seguir con la clase correspondiente a la número 17 en relación a la introducción, la cátedra de Introducción al Derecho de esta Universidad José María Vargas. La clase presencial, de la cual no lo pudimos grabar, pero estamos enviando el material instructivo en relación al video correspondiente para que tengan de alguna u otra forma el material y pueda presentar sus correspondientes evaluaciones y tenerlo como material educacional, instructivo, provechoso para su conocimiento. En este tema controversial vamos a trabajar lo que es las teorías objetivistas en relación a lo que indica el señor Carlos Marx y lo que es el leninismo, ¿sí? Sobre todo esto para contemplar las teorías objetivistas. Existen entre estas teorías objetivistas lo que es la parte, también se habla mucho del empirismo. Parece que ya hablamos del empirismo en relación a las experiencias que se caracterizan de una forma u otra por su empirismo. Estas partes teóricas objetivistas, en el sentido amplio, es empirista toda persona o actitud filosófica que exagera el papel de la experiencia con detrimento o en cuanto a la razón. Ya este tema de la razón lo hemos hablado en varias oportunidades y por supuesto en este sentido el empirismo no escapa de esta situación. En el sentido amplio, como lo hemos indicado, el empirista es una persona o actitud filosófica que exagera lo que es el papel de la experiencia con detrimento de la razón. Desconfía de los conocimientos racionales obtenidos por deducción y emplea exclusivamente el método inductivo. De esta forma, mis estimados estudiantes, esta parte del empirismo ya lo hemos finalizado, ¿verdad? Lo hemos estudiado, lo hemos analizado y por supuesto aquí en esta parte de las teorías objetivas también se toca este punto, por supuesto que es muy importante. Esta parte empírica tiene entonces, como habíamos indicado, un origen científico según Galileo y Bacon en el siglo XVII, el método inductivo en las ciencias de la naturaleza. Este método está fundado en lo que es la parte de la observación de los hechos y la experiencia. Rechaza toda elaboración racional o metafísica, ya que las construcciones de este tipo están en lo que es el aire, están alejadas de la realidad y por lo tanto deben ser abandonadas. Es decir, que están fundamentadas de alguna u otra forma en lo que es la parte de la experiencia y los hechos que observamos. No se escapa de esta forma hacer el comentario de que cada método, por ejemplo en la parte del método científico, tiene su fundamentación en lo que es la observación del ser humano, ese ojo clínico para indagar sobre los hechos, para tomar observaciones y notas en relación a los acontecimientos y sobre todo cuando existe una escena del crimen, la cual nosotros debemos preservar en relación a todo ese conocimiento que de alguna u otra forma lo tenemos de forma intuitiva, de forma natural, porque lo habíamos hablado que era el conocimiento de forma natural y que lo tenemos reservado para esas circunstancias. El hombre de por sí es un ser racional, como lo hemos indicado, y se diferencia el ser humano del animal porque nosotros razonamos. Es decir, nosotros somos en la cadena, en esta cadena, vamos a llamarlo así, del reino animal, somos el número uno. De por sí, nosotros somos unos depredadores. Nosotros mismos, en nuestras teorías objetivas, viéndolo desde este punto de vista, somos los depredadores de toda situación.
Entonces, en esta parte se observa en cuanto a las experiencias obtenidas por Galileo y Bacon en relación a un método inductivo, en cuanto a las ciencias naturales. Todo corresponde desde el nacimiento, es decir, desde su origen. Luego viene o tenemos los periodos o edades. Existieron en aquella oportunidad, en cuanto a las teorías objetivistas que manejaban, lo que es la parte de la teoría teológica, ¿no? El hombre personifica lo que es la fuerza de la naturaleza, refiriéndose sobre todo a la divinidad. Creían mucho en lo que era la parte de esa teología, de la creencia en Dios, y todavía, por supuesto, que yo comparto siempre esa parte teológica, lo que es la parte también incluso a la metafísica, hay que respetarla. Todas esas corrientes o todas esas vertientes, esos conocimientos tienen su parte buena y sus partes malas. Pero nosotros, como somos seres razonables, tenemos que estar allí para tratar de razonar en relación a lo que nos corresponde, en este caso de introducción al derecho, que es la materia que nosotros estamos viendo acá. Y vemos entonces esa parte teológica, donde el hombre trata en lo posible de buscar a Dios, de las lecturas de Dios, de lo que es el pasado, en cuanto a la parte cognitiva, ¿no? De alguna forma, de ese pensamiento hacia la divinidad. Luego tenemos lo que es la parte de la metafísica. Para muchos, bueno, ya nosotros conocemos en un sentido muy abstracto, muy empírico, ¿no? Lo que es la parte de la metafísica. Ya ese tema lo hemos nosotros estudiado en clases anteriores en la universidad. Esta parte metafísica se crea las ideas que son ideas abstractas para explicar las leyes de la naturaleza, cómo se dan o cómo ocurren esas leyes naturales a través de esa parte metafísica, cómo engloba, o sea, cómo engrana esa situación. También tenemos en esos periodos lo que es la parte científica o positivo, en el que se dedica lo que era la parte, habíamos indicado, a observar la realidad y experimentarla, sin incurrir en personificaciones ni abstracciones, sin negar que existía una realidad superior a la que estudia lo que es la ciencia positiva, quien la considera entonces incognoscible, es decir, que es desde allí que el límite de nuestro conocimiento está donde termina la experiencia. Y por eso es todas estas teorías en relación a estos periodos o edades por los cuales nosotros nos paseamos y vemos y comparamos. Pero de por sí nosotros tenemos en el futuro, y siempre, toda la vida, nosotros tenemos que analizar para poder entender las cosas y llegar a una conclusión razonable. Porque el ser humano de por sí es un ser razonable, un ser con conciencia. Que haga las cosas mal, que haga las cosas bien, sí lo va a hacer así, porque justamente tenemos ese albedrío, ¿no? De alguna forma de poder tomar la decisión, bien sea correctas o incorrectas. Es decir, de acuerdo al son, como dicen por ahí, de acuerdo al son que les toque. Y por eso, mis estimados estudiantes, es importante conocer toda esa trascendencia filosófica por las cuales nosotros nos hemos paseado en esta universidad, ¿sí? De todo este conocimiento, de introducción al derecho, de los libros del doctor José María Olazo, entre otros autores que también son de conocimiento respetable y que de alguna otra forma tienen un conocimiento que nos queda a nosotros, porque eso nos ayuda a nosotros de alguna forma a entender y comprender, así como razonar las verdades que se puedan ir dando en razón de nuestro descubrimiento. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos emprender algún tipo de situación, por supuesto vamos a encontrar una serie de
verdades. Acuérdense que les hablamos en una oportunidad de que todos tenemos unas verdades y que todas las verdades son totalmente diferentes. Las verdades suyas no pueden ser igual a las verdades mías. Entonces, lo cierto es que el derecho siempre persigue lo que es la parte de la verdad, ¿sí? Conocer o aproximarse a esa parte de la verdad. Justamente cuando nosotros tenemos un caso, lo primero que uno le pregunta o le indica y le sugiere y le recomienda al cliente es que nos digan a nosotros la verdad, para nosotros en lo posible tratar de desvirtuar en lo posible de esa situación. Pero la verdad para todos, hay verdades únicas, verdades relativas, y entonces en cuanto a esa parte científica existe una experiencia. Entonces es lo que es la parte de observar, y justamente eso se llama el método científico, que está dirigido por lo que es la parte del Estado, ¿sí? En donde se recaban una serie a través de unos elementos en los cuales se debe recabar y lleva unos pasos, ¿no? Un método científico, acuérdate, que observen, recaban información, lo comprueban y luego que después van a través de unas ciertas teorías comprender de que esa situación ocurre o no, y para demostrar sobre todo la verdad. De esta forma, mis estimados estudiantes, seguimos entonces en la materia en relación a estas teorías objetivistas relacionadas con lo que es la parte del marxismo, ¿no? Y el leninismo, que era lo que más o menos estábamos fundamentando en esta clase. Existen unos principios fundamentales del método deductivo. Primero, no hay más derecho que el nacido de los acontecimientos conocidos por la experiencia. Esto refiere a lo que es la parte de las fuerzas históricas, lo que es la parte sociológica, la parte económica que nunca debe faltar, y los actos del legislador, es decir, los actos por los cuales la ley va a frenar o va a regular tal situaciones. Segundo, que el jurista no le interesan las especulaciones lógicas, ¿no? Especulaciones lógicas, mucho menos les interesa la parte metafísica o éticas, ya que no son comprobables por la experiencia. Es decir, eso está allí de obligatorio cumplimiento, se cumple o se cumple. Es decir, son normas de estricto cumplimiento. De esta forma, mis estimados estudiantes, seguimos en relación a la explicación de los principios fundamentales del método deductivo, de estas teorías objetivistas, de las cuales nos correspondió en este momento hablar, por supuesto, y explicar la materia en relación a estos principios, a estas teorías objetivistas. Recuérdense que estamos hablando más que todo de lo que es la parte filosófica, y toda esta materia de introducción al derecho. Existe mucha filosofía, ¿no? Mucha filosofía de personas que son sapientes, ¿no? Que saben de esa parte filosófica, y que por supuesto nosotros también no nos quedamos atrás, tenemos una filosofía, cada quien tiene una filosofía de vida, y a través de sus experiencias, por supuesto, vamos a conocer, o ustedes van conociendo, una realidad totalmente diferente de cada persona. En este caso, la realidad que nosotros debemos inculcar o debemos tratar en lo posible de llevar a ustedes como estudiantes, es la teoría del conocimiento del derecho, cómo nace el derecho, cómo se desarrolla ese derecho a través de esas teorías filosóficas, de esas teorías religiosas, de esas teorías morales, de todo lo que es la parte de esas teorías que para nosotros son espectaculares. El derecho es algo bonito, algo de verdad que no tengo palabras para indicar que el derecho es todo lo que mueve al ser humano, ya que a través de ese derecho nosotros podemos manifestar, podemos nosotros hacer valer nuestros principios para que de alguna otra forma podamos llegar esa voz a
las personas que lo necesiten y que se hagan las cosas correctamente. El derecho es para buscar la verdad. Y con la verdad, de aquí hasta el infinito, como dicen por allí. Y por la verdad dicen por allí que murió Cristo. Y justamente en relación a estos principios fundamentales filosóficos del método deductivo, seguimos entonces en tercer principio que estamos relacionando, es el derecho. Que el derecho es comprendido y tendrá la misma fijeza y lo que es la parte de la necesidad que las leyes de la naturaleza, ya que no dependerá de los actos libres de los individuos. Los individuos pueden tener los actos libres como ellos quisieran tenerlo. Pueden tener unos actos de libre albedrío, porque para eso nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Pero cuando nosotros tomemos nuestras propias decisiones, por supuesto, hay una serie de circunstancias, hay una serie de consecuencias que nos vendría entonces en relación a las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida. Es decir, en nuestra filosofía, en el transcurso del tiempo, esas consecuencias, por supuesto, van a estar allí. Pero debemos de tomarlas, ¿sí? Cuando hay que tomar una decisión, por supuesto, esa decisión hay que mantenerla. Muchas veces no lo hacemos de esa forma, pero realmente los seres humanos, por excelencia o por naturaleza, somos muy sentimentales en esas cosas. Entonces, bueno, a veces en esta parte del derecho tenemos que apartar un poco ese sentimiento y ser más fuerte y decisivo en cuanto a las decisiones que se toman. Entonces, como estamos hablando de estos actos libres de los individuos, estos actos que son unos actos de albedrío y por supuesto que están relacionados con lo que es la parte del derecho, la parte legal. Y por supuesto hay que tener en cuenta hacia dónde nos va conduciendo esta situación. Si no, los hechos existentes y verificados son experimentalmente vagos, es decir, que no nos vamos a ver otra cosa que a través de la razón, a través de la intuición, que es el camino por el cual decía Platón y Sócrates en aquella oportunidad de las teorías anteriores de su filosofía de vida. Cada quien, muchachos, tenemos una filosofía de vida y que por supuesto cada quien le respeta la vida a cada persona, respetando por supuesto su derecho. Donde comienza su derecho, termina el mío, o viceversa, se aplica, ¿no? Entonces seguimos, muchachos, en relación a esta clase de las teorías objetivistas. Existe una escuela histórica del derecho. Esta escuela tiene una inspiración en lo que es la escuela romántica alemana de Schelling en 1775 y 1854. Aquí existe lo que es la parte, o se alzó lo que es la parte del romanticismo, que se caracterizaba por una exaltación de la totalidad a la cual se somete el individuo. Esta materia está relacionada con lo que es la parte espiritual, las cosas de la naturaleza, que no son sino modos de manifestación de este todo. Puede ser todo conforma, todos los elementos, por ejemplo, todos los elementos conforman un todo. Existen muchos elementos en nuestra tierra, nuestra amada tierra, ¿no? Que de por sí ya la hemos abandonado bastante, la hemos descuidado, y que nosotros, como al principio indicamos, nosotros como seres humanos somos los depredadores, ¿no? Por naturaleza, desde el nacimiento hasta el infinito, vamos a llamarlo de cierta forma, porque todavía continúa esa depredación hacia la parte natural, hacia nuestro hábitat. Y entonces lo que no son sino modos de manifestación de un todo, conforman un todo esos elementos, ¿sí? Uno no funciona sin el otro. Entonces el ser humano necesita de todos esos elementos para su existencia, para su subsistencia, para compartir, para vivir, para sentirse bien. Entonces son absolutos, son infinitos, de alguna forma están allí de forma armoniosa y entonces concebida al modo de un gigantesco organismo viviente en el cual los individuos
son y se sienten como partículas. Cuando hablamos de partículas estamos refiriendo también sobre todo a lo que es la parte de los átomos. Entonces nosotros no somos más que una partícula en un universo tan extenso. Muchos creerán que nosotros estamos solos en el universo y no. Déjenme decirlo, mis estimados estudiantes, de que no estamos solos en el universo. De alguna otra forma existen universos paralelos que por supuesto en el transcurrir de la filosofía de vida que tenga cada persona verá estos avances de algunos científicos que pudiesen estudiar esa área y llegar de algún momento a algún tipo de conclusión, o a través de algún método, o a través de algunas experiencias, o a través de otro sistema para tratar de buscar esa verdad sobre el mundo, los mundos paralelos, ¿no? Bueno, muchachos, entonces pasamos a lo que es la escuela histórica del derecho. Por eso yo le decía que el derecho es tan interesante y tan amplio, ¿verdad? Que de aquí nosotros, cada día que vemos o que hacemos las cosas bien, de verdad, nosotros mismos nos sentimos de verdad totalmente agradables con nosotros mismos. Pero cuando hacemos las cosas mal tenemos como un sentimiento moral muy terrible, ¿no? Terrible, terrible, que de alguna otra forma nos va a frenar muchas cosas y tratando lo posible de seguir adelante. Siempre, como dice mi mamá, para adelante, para allá. Bueno, seguimos entonces en cuanto a la escuela histórica del derecho. Según Montesquieu, 1689 y 1755, esta obra en el espíritu de las leyes que infiere Montesquieu en esa oportunidad son leyes relativas a lo que es la geografía de cada país, al clima helado, tórrido, templado, a lo que es la calidad, la situación y dimensiones de la tierra, a lo que es las amenazas de vivir del pueblo. Por ejemplo, el trabajador, el pescador, lo que es el cazador, debe entonces acomodarse al grado de libertad que exista, ¿no? En cuanto a las circunstancias. Es decir, que cada quien tiene que ajustarse de acuerdo a sus circunstancias. Y también, por supuesto, existe en esta teoría que infiere Montesquieu lo que es la parte de la religión de sus habitantes. Muchachos, comprendan bien de que esta parte de la religión, cada persona es libre, ¿no? De forma espontánea de profesar su fe a través de cualquier religión que le es favorable o que sea convincente para el ser humano. Nadie obliga a nadie. Esta fe es importante, pero lo importante es que existe un solo Dios y hacia allá vamos todos, tratando de lo posible buscar un solo camino, y el camino es Jesucristo, ¿no? En nuestro caso particular, uno es creyente de la verdad y procesa, por supuesto, y trata en lo posible de hacer las cosas como deberían ser, siempre con la verdad. Entonces, esta parte de que estamos hablando, de que interfiere la historia del derecho en esta escuela, esto debe acomodarse al grado de libertad conseguida, a ajustarse a la religión de sus habitantes, a su número o a su comercio, a sus usos y también, por supuesto, a su costumbre, ¿no? Que es importantísimo. Existen muchas costumbres en cuanto a la parte de la religión, en cuanto a la parte de los habitantes, en cuanto a su conocimiento. Hay una serie de costumbres. Acuérdense que en muchos pueblos anteriormente las costumbres se hacían leyes, que siempre hablamos de la parte de la costumbre, que ya también es un tema que ya hemos analizado, hemos explicado anteriormente en las clases, y que con esta clase, con esta explicación de estas teorías objetivistas, vemos que se fundamenta o se complementan estas teorías. Entonces, mis estimados estudiantes,
el derecho en el resultado de las necesidades y cuidados de una sociedad humana y se establece de un modo natural bajo lo que es la presión de tales necesidades y cuidados, es decir, viene dado por el pasado entero del pueblo, por la esencia íntima de la nación y de su historia, acomodándose en lo que es el lenguaje, que acuérdense que el lenguaje, hay muchos lenguajes, muchas formas de comunicarse a través de códigos, de sistemas binarios, etcétera, ¿no? El lenguaje entonces puede ser para uno comunicarse de forma universal, pero tratamos en lo posible de que se entienda o que manejemos la misma codificación para nosotros saber de qué estamos hablando. Entonces, si una persona está hablando en inglés y la otra está hablando en español, y ahí existe otra que está hablando en alemán, otra que existe que está hablando en japonés, en chino, mandarín, francés, etcétera, 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 no nos ponemos, por supuesto, de acuerdo, al menos que haya un entendimiento de un solo código o de un solo lenguaje del cual nosotros podemos entender y analizar las situaciones. Por eso es importante siempre a la hora de nosotros, en este caso el derecho, hablar un solo lenguaje para nosotros poder entendernos. Y por supuesto nosotros como abogados siempre nos vamos a entender en un lenguaje jurídico, un lenguaje técnico, un lenguaje latino, ¿no? De lo que es las bases fundamentales de nuestro derecho. De esta forma vemos entonces que el ser humano trata en lo posible de comunicarse en este sentido, en esta parte que estamos hablando de Montesquieu en la Escuela Histórica del Derecho. Es decir, que viene dado por el pasado entero de un pueblo. Todo pueblo tiene un pasado y a raíz de su pasado tiene una raíz. Es decir, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo. Toda esa situación viene del pasado. Y si nosotros no conocemos nuestro pasado y no podemos tener un presente y no podemos, por supuesto, no hay futuro, ¿sí? Entonces podrían ser situaciones totalmente inciertas, muchachos. Es importante conocer todas estas historias, todas estas situaciones jurídicas que abre esta brecha del derecho en las teorías del objetivista en cuanto a la introducción del derecho. Acuérdense que hablamos siempre en principio de que estas teorías estaban relacionadas con la parte filosófica del ser humano, ¿sí? Y que en el transcurrir del tiempo, por supuesto, nos vamos enriqueciendo a través del conocimiento que vamos a ir, vamos a llamarlo de esta forma coloquial, puliendo, ¿no? Y de alguna forma vamos consiguiendo cosas importantes, elementos que para nosotros nos son de utilidad en nuestra vida cotidiana. Entonces, lo mismo que en el lenguaje, el arte y las costumbres son de importancia también, en que va de lo particular lo que es la idiosincrasia de cada país. Cada país tiene sus costumbres. Entonces, en la Escuela Histórica del Derecho se rechazaba también lo que era el derecho naturalista, el racionalista y sus construcciones abstractas, que eran elaboradas deductivamente de carácter inmutable y universal, que son incompatibles con la evolución de la sociedad. Asimismo, el modo de expresión del derecho, o sea, su fuente formal es la costumbre jurídica, producida por las fuerzas interiores y silenciosas de un pueblo y modificada por la insensible de la práctica jurídica y la jurisprudencia. Acuérdense que las costumbres estaban relacionadas a esa parte de pueblo que tomaban una decisión pero que no estaban contempladas en las leyes, pero que con el tiempo, por supuesto, se hacían ley, sobre todo en los sistemas anglosajones, en los sistemas escandinavos, se practicaban mucho esas teorías, ¿no? Vemos entonces en esta misma escuela histórica del derecho
siguiendo esta hermosa cátedra de introducción al derecho en cuanto a su parte filosófica, que existe un funcionamiento del derecho y que no está en el hombre, en su razón. Existe una espontaneidad o inspiración, sino que en algo externo a él, algo en el espíritu del pueblo, de quien él lo recibe todo. Entonces no debe intentar la creación del derecho, simplemente conservar lo que es empíricamente sus manifestaciones en cuanto hemos hablado de la costumbre jurídica. Analizarla y sistematizarla, valiéndonos sobre todo del método inductivo, que ya este método inductivo lo hemos trabajado, lo hemos explicado en otros videos, ¿no? En otros videos de clase formativa de usted presencialmente e introducción del derecho. Vemos entonces lo que es ahora el sociologismo jurídico. Eso es importante, ¿no? Referido a lo que es la parte de la sociología y sobre todo la parte de la sociología jurídica, que es importante para nosotros explicarla, ¿sí? Y por supuesto de que ustedes la entiendan, porque el sociologismo jurídico sigue fielmente a Augusto Comte. Si algunos en alguna oportunidad estudiaron Augusto Comte, que fue un filósofo en relación a esta parte del sociologismo jurídico, y más que todo iba en cuanto a la parte de la sociedad. Entonces, abandonando todas estas consideraciones en cuanto a la parte religiosa, la parte metafísica, incluso lo que es la parte del espíritu del pueblo. Entonces, intenta estudiar la sociedad con el mismo método que emplea la biología en el estudio de los seres vivos. Es decir, el inductivo, el método inductivo, por inducción. O sea, de alguna forma los encaminaba, los orientaba para que sea realizado ese método inductivo y tuviese un fin, ¿no? Y el fin es el fin que ellos perseguían, que era un sociologismo jurídico. Entonces esta parte de la sociología entra en el campo positivo de las ciencias naturales. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de la parte positiva, estamos incluyendo lo que es las teorías o lo que es las leyes, lo que es lo que tiene que relacionado, lo que está relacionado con el Estado. De esta forma, la sociología vemos que es un órgano, o hemos estudiado que es un órgano en cuanto a los individuos que son unidos en sociedad, forman un ser físico nuevo, un organismo vivo con la vida distinta a la de sus miembros. Entonces, estos están dotados de órganos de los que se sirve de la misma manera como una persona se sirve de su cerebro o de sus manos. Entonces, esta parte filosófica en cuanto a la sociología jurídica, es importante, jóvenes, que tengan en cuenta que para nosotros es importante estar en contacto con la sociedad, no nos podemos aislar. Acuérdense que hemos hablado en varias teorías, en varias clases, en relación a lo que es el hombre no puede estar solo, el hombre tiene que estar viviendo en sociedad. Y por supuesto, trabajar en sociedad no se puede aislar, porque ya sabemos las consecuencias de esos aislamientos. Y justamente terminamos lo que es la parte del sociologismo jurídico, o seguimos contemplando ese enriquecimiento de estas teorías, y todo lo recibe el individuo de lo que es la parte de la sociedad. Esa parte de vida, esa civilización, esa parte de valores humanos. No puede salir entonces ella sin dejar de ser hombre, y por eso se inclina ante sus exigencias. Una de estas es el derecho. El derecho está contemplado en la sociedad. Y por supuesto las normas se hicieron para cumplirla y por supuesto están intrínsecamente relacionadas en nuestra sociedad, que son de estricto cumplimiento. Acuérdense que hablamos en una oportunidad de lo que eran
las normas morales, las normas sociales, lo que es la parte de los convenios, todo lo que es la parte de las leyes, las costumbres, las civilizaciones. Entonces todo eso está de alguna u otra forma ajustado a estas situaciones. Entonces existe una exigencia cuando existe una normativa jurídica que hay que cumplir, muchachos. Una norma moral ya es una cuestión interna, pero no es de estricto cumplimiento como lo exige la normativa jurídica de nuestra sociedad. Y por supuesto, el Estado crea normas a través de sus jurisconsultos, sus sapientes que emanan leyes o que crean leyes. En este caso sería el legislador, ¿sí? A sabiendas de todo un estudio sociológico que nos envuelve, que nosotros tenemos en nuestro entorno, y desde allí por supuesto ellos sacan la mejor forma de controlar algo que esté marchando mal en la sociedad. Es decir, si sale, por ejemplo, en este caso, vamos a poner los siguientes ejemplos, un delito nuevo, por supuesto ellos van a legislar en razón a este delito, para contrarrestar, para que ese mal no trascienda más de allí, es decir, ponerle la cura a esa situación, a ese delito, controlarlo. Entonces, una de estas es el derecho. El derecho, de alguna forma, está allí para controlar tales males. Que otra gente lo utilicen para hacerlo malo, para hacerlo bueno, eso es parte del albedrío y del juego jurídico que generalmente vemos a diario. Y entonces en esto está muy arraigada la sociedad. Y no tanto en el individuo, no en el subjetivo de la persona, en esta parte del sociologismo jurídico, sino el objetivo o real, bien sea producido por el organismo social. Pero sobre todo estos son producidos en la sociedad. Entonces hay que tener mucho en cuenta esas normativas o esas reglas, ¿no?, que nosotros manejamos en sociedad. Porque nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la justicia, de hacer el bien, de obrar bien en todo momento, ¿no?, de acatar unas normativas que para nosotros es importante. Y esas normativas son normativas jurídicas, que por supuesto están impuestas a través del Estado. En este caso, por supuesto, el Estado venezolano. Pero como estamos hablando de la parte filosófica de la Constitución, de las teorías objetivistas, vemos entonces, pasamos al realismo norteamericano y a la escuela de Uppsala. Seguidamente vemos que durante el siglo XIX se desarrolló en Norteamérica una escuela que sigue el método inductivo de las ciencias empíricas, es decir, las ciencias comprobables, las ciencias experimentales, y mucho más que en el deductivo de la lógica racionalista. Según William James, explicó el pragmatismo, que viene o proviene de la pragma, del significado acción, praxis. Praxis es práctica, que es la doctrina que tiene su valor fundamental en cuanto a la eficacia, al éxito. Acuérdense que a medida que nosotros, muchachos, vayamos practicando, vayamos ejerciendo, en este caso nuestro derecho, nuestras teorías filosóficas, nos vamos a volver expertos, ¿no?, de alguna forma, porque todas esas teorías generalmente le quedan al ser humano. Y como acuérdense que nosotros hemos hablado de que el ser humano es un ser racional, un ser que piensa, un ser que actúa, y por supuesto no actúa por instinto como los animales, y eso es lo que nos diferencia. Siempre hemos dicho esto y no nos cansaremos de decirlo hasta el cansancio, hasta que las personas entiendan de alguna otra forma que nosotros somos los números uno en nuestra cadena alimenticia, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Somos los garantes de que las cosas se hagan bien. Por eso siempre nosotros debemos, muchachos, en todo momento realizar las cosas como deberían ser. Seguidamente, en este realismo norteamericano que estamos explicando, ¿sí?, vemos lo que es el pragmatismo,
norteamericano que se atrevió a proclamar esta tesis. Entonces, no hay más verdad que el éxito en el trato de las cosas. Eso lo decía en cuanto al realismo norteamericano, y vemos que el realismo norteamericano concede una importancia a la labor de estos jueces, estas personas que deciden, estas personas que de alguna forma tienen algún conocimiento jurídico para tomar una decisión en base a todo ese conocimiento empírico que han manifestado y que han estudiado, ya que ella depende el éxito del derecho como instrumento de la felicidad social. De esta forma, vemos al realismo norteamericano y la escuela Uppsala, que es lo que estamos hablando, los hechos e intereses sociales, que significa que el mismo realismo norteamericano y la conciencia del derecho resulta una formación desde afuera, es decir, que la posición más extrema en estas líneas implica las ocupa estas escuelas escandinavas. Eso lo comentamos también, entre las que destaca la escuela de la Uppsala con el jurista Karl Olivecrona. Este señor Karl, quien indica que la ciencia jurídica es una ciencia natural y por lo tanto es útil, y aún es absurdo buscar un fundamento para el desarrollo más allá de la realidad. De esta forma, el derecho es un medio de proveer la felicidad social, pero muy poco. El éxito social es algo muy importante para el derecho, muchachos. Es importantísimo, de verdad. Entonces vamos a conocer lo que nos trae lo que es la parte de la escuela Uppsala. Esta escuela Uppsala desarrolla lógicamente su pensamiento sobre la base de que el hombre es un ser sujeto a las leyes de la causalidad física. Acuérdense que aquí estamos hablando, muchachos, de esa ley que el hombre tiene que cumplir, unas normativas legales que por supuesto están sujetas a cumplirse. No sé si en alguna oportunidad alguno de ustedes habrá leído el Código Civil, ¿sí? Que de repente es por desconocimiento que dice la ley. El desconocimiento de la ley no es excusa de su cumplimiento, eso lo establece el artículo 2 del Código Civil, ¿sí? Es decir, que están allí para cumplirla, indiferentemente de que ustedes las ignoren, las desconozcan o no sepan de ellas, están allí. El Estado, a través de sus legislaciones, su legislador, ha creado esas normativas, pero hay que cumplirlas, ¿sí? Y entonces, en base a ello, nosotros debemos cumplirlas, indiferentemente que ignoremos de que esas leyes existen. Entonces, esta parte de Uppsala entra en lo que es la base del hombre, es un ser sujeto a las leyes de la causalidad física, pero creemos que es parte de un supuesto falso, porque el hombre es algo más que un ser físico biológico. Aunque también sea un ser físico biológico, los más típicos en cuanto a el hombre en su libertad. El hombre puede expresarse, decir lo que necesite manifestarse, ¿no? Con plena conciencia de sus palabras, de lo que vaya a decir. No que vaya a decir cosas, vamos a llamarlo de esta forma, cosas locas, y que después se vaya a arrepentir de lo que dijo, no. El hombre tiene que estar en una conciencia de lo que tiene, de lo que va a decir. Es una conciencia natural, una conciencia pura, una conciencia interna y responsable, y que es una parte subjetiva, ya que es un ser, un yo, que si está sometido a una causalidad en una parte de su ser, en otra puede regirse por la misma finalidad. Entonces entendemos esta escuela de Uppsala de esta manera en cuanto a la teoría objetivista. Vemos entonces estas teorías objetivistas que indica el amigo del marxismo, en este caso dirigida por la doctrina del señor Carlos Marx,
1818 y 1883. Estas teorías se denominaban también materialismo dialéctico y socialismo científico. El materialismo dialéctico, ya que para la única realidad existente es la materia, el monismo, lo que es la parte materialista, no el espíritu o la razón. Una materia no estática, sino esencialmente lo que es la parte dinámica, el perpetuo progreso, el dialéctico, el método de la evolución por contracción. Entonces vemos que esta parte de teorías objetivas del marxismo está establecida en el sociologismo científico, porque el valor principal no está en la persona, sino en la sociedad en cuanto al sociologismo, y porque pretende dar una explicación científica. Entonces, el marxismo ofrece un sistema complejo del hombre. Entonces, justamente son teorías muy complejas que nosotros de alguna forma hemos estudiado, ¿sí? Hemos comprendido, y que ofrece un sistema complejo del hombre en cuanto a su naturaleza y de la historia, ya que no solamente es una doctrina social y política, no, sino que es algo mucho más amplio y ambicioso. Entonces, esta teoría del marxismo recibe el nombre de marxismo-leninismo, porque la obra de Marx y sus colaboradores inmediatos, principalmente Federico Engels, en 1820-1895, fue entonces desarrollada por Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, en 1870 y 1924, así se llamaba Lenin, ¿no? Por eso es la teoría marxismo-leninista. Quien hizo en Rusia, a partir de 1917, el primero que fue inspirado en la doctrina marxista, estas teorías, estas corrientes filosóficas que todavía vemos en la universidad y que son partes fundamentales de un sistema. Vemos ahora la difusión del marxismo, cómo se ha difundido este marxismo. Es una apreciación desapasionada y objetiva que no puede menos que reconocer la asombrosa difusión de esta doctrina en poco más de un siglo. Más de 800 millones de hombres viven hoy en lo que es la parte de los gobiernos que apelan a la doctrina de Marx, mucho más bajo el régimen que no son de obediencia marxista, es decir, otorgando su confianza a partidos marxistas revolucionarios. Entonces, este marxismo divide a la familia, a sociedades, a naciones, a imperios. En fin, es una teoría compleja que está relacionada con la sociedad. Existen también, y vemos que existen unos factores ideológicos en cuanto a estas teorías marxistas, que son los puntos centrales de lo que es la parte de la doctrina marxista, que son especialmente atrayentes y por supuesto que nos infiere, nos gusta, pues. Y vemos, tratamos en lo posible de comprender estas teorías. Es una filosofía realista que presenta como una sana reacción contra las alocadas atracciones del idealismo, tratando de encontrar el mundo real y el mundo del lugar del hombre en ese mundo, es decir, en materia de conocimiento, que profesa una teoría relativista, que entonces aquí admiten algunas verdades absolutas consideradas siempre capaz de ese ser mejorando cuantitativamente y cualitativamente, es decir, el hombre, el ser, preparándose, tratando en lo posible de ser mejor persona cada día, con lo cual se promueve eficazmente el progreso. Porque si tenemos una persona que generalmente se está preparando, que está estudiando, vemos que por supuesto va al éxito, va a lograr su éxito. Sí, preparándose, mejorando su forma de pensar. Es una persona realmente valiosa y que por supuesto lo tiene en cuenta mucho lo que es la parte de la sociedad. Ahora vemos otros factores que influyen en estas teorías marxistas en cuanto a las teorías objetivistas.
Entonces vemos que es un mundo decadente en el mensaje de liberación para los alienados y oprimidos, capaz de dar a la vida una ilusión y un sentido en estas teorías. El marxismo es para muchos como una religión. Acuérdense que estas teorías marxistas tienen un idealismo, ¿sí?, que conquistan mucho al ser social, y más que todo cuando carecen de esos sentimientos, de esas cosas que de repente ese idealismo que nunca pudieron lograr, y entonces por supuesto se enamoran de esa teoría y por supuesto la tienen como una religión, es algo ideológico. Y justamente para que un pueblo pueda cambiar la parte ideológica de una teoría marxista, influye estas teorías y que han influido durante toda la historia de nuestra existencia, de cambiar las cosas y hacer las cosas bien como deberíamos de hacerlas. Entonces el marxismo es para muchos una religión, algo que los sustenta, algo que los agarra, que los alimenta y que de alguna forma están allí, a pesar de todos los sacrificios que puedan ver o puedan experimentar, ¿no? Porque estamos hablando también de la parte empírica. Tener esos seres humanos, la cual ha sabido crear entonces una mística capaz de exigir mayores sacrificios. Aquí se exigen muchos sacrificios. Una política se hace mística cuando, sin analizarla racionalmente, se le acepta como digna, intangible, con emotividad pura y fanática. Vemos entonces, mis estimados estudiantes, en esta cátedra de Introducción al Derecho, que ustedes, por su propia cuenta y voluntad y libre albedrío, pueden opinar en relación a estas teorías. Vemos entonces el marxismo y el neomarxismo. Por supuesto, nosotros estamos haciendo un análisis muy rápido y controversial en relación a estas teorías. Lo más importante que tienen estas teorías, de acuerdo al estudio, de acuerdo al análisis que hemos realizado y de acuerdo a la orientación de la cátedra. De esta forma, el marxismo clásico vemos que su núcleo original está desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX por este señor Carlos Marx y Engels, y las corrientes derivadas de este núcleo, denominadas originalmente por el neomarxismo, es decir, el neomarxismo o marxismo revisionista, que llegan hasta nuestros días. Es decir, hasta el día de hoy nosotros todavía aplicamos estas teorías marxistas, estas teorías socialistas, ¿no? Llamarla de esta forma. Entonces vemos el neomarxismo, que es ortodoxo, que pretende ser fiel a lo que es los pensamientos de los fundadores, del desarrollarlo y adaptarlo a las nuevas situaciones representadas por lo que es Lenin, Stalin, Mao Zedong y lo que es la parte ideológica italiana de Gramsci, perdón, en cuyos seguidores respetan las líneas generales del marxismo clásico, que se efectúan a través de una libre interpretación del mismo. No se ajusta entonces a la línea política oficial. Vemos ahora el eurocomunismo. ¿Qué es esto? Ustedes preguntarán qué es eurocomunismo. Bueno, se empieza a hablar de eurocomunismo a finales del año 1970, palabra acogida rápidamente por la prensa internacional, a pesar de que apareció desafortunada. En efecto, muchos países del este europeo, gobernados por comunistas, están muy lejos de los eurocomunismos. Sin embargo, Japón es un país asiático y que tiene un poderoso partido comunista con ideas muy semejantes al eurocomunismo. Y fíjense que Japón es una gran potencia, llamándola así de forma tecnológica, y que son muy avanzados en muchas áreas. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos que tener en cuenta esos avances, esas novedades. Vemos entonces que el eurocomunismo está conformado por el Partido Comunista Italiano del PCI, presidido por Berlinguer,
francés del PCF por Marshall y el español del PCE, cuyo máximo dirigente es Santiago Carrillo. Vemos entonces que esta acción concreta de estos partidistas eurocomunistas destacan dos aspectos fundamentales. En primer lugar está el intento de adecuar la concepción del socialismo a la estrategia de la transición a las condiciones específicas del capitalismo desarrollado. Y está por segundo lugar el divorcio cada vez más fuerte entre los partidos. De esta forma, vemos los principios fundamentales de estas teorías. El materialismo dialéctico, que es en cuanto a la sensación, el pensamiento y la conciencia, que son los productos más elevados de la materia organizada en un sentido determinado. La única realidad existente en diversos grados de complejidad evoluciona en forma dialéctica. Este método dialéctico consiste en aceptar que la causa-razón del progreso está en la contradicción, es decir, en el enfrentamiento de elementos opuestos. Según Marx, explica que la dialéctica a la naturaleza, a las relaciones del hombre con ella y a las relaciones del hombre entre sí. Vemos ahora lo que es la naturaleza material. En primer lugar, la ley de los contrarios es la unión de elementos contrarios recíprocamente incorporables o incompatibles y exclusivos, pero igualmente son necesarios e indispensables. Acuérdense que hablábamos, muchachos, en una oportunidad también que todos somos necesarios. Para que algo funcione, todos tenemos que tener una función definida. Y cada función, por supuesto, va a llevar al éxito de un equipo de trabajo, algo que conduce a alguna finalidad. En segundo lugar, de esta naturaleza material tenemos la ley de la negociación. Es decir, todo progreso supone una negación, o mejor, la propia negación, que es la causa del progreso. En tercer lugar, tenemos que la ley de transformación, además de producir o aumentar cualitativos, es capaz de lograr formar nuevas transformaciones, dando el salto en la naturaleza. En condiciones favorables, una serie de aumentos puramente cuantitativos que producen el cambio de una sustancia en otra. Es decir, un aumento cuantitativo o aparición de algo nuevo en el universo. En cuarto lugar, tenemos una consecuencia que se derivan de dos consecuencias fundamentales en el pensamiento marxista. Primero, porque la materia es eterna, pues su carácter autodinámico, que resulta de lo que es estar esencialmente compuesta de elementos contrarios. Entonces, observamos, queridos muchachos, en relación a lo que es las consecuencias que se derivan de dos fundamentales, como es explicado en la parte cualitativa y cuantitativa, que se dispensa de la necesidad de acudir a una causa externa a ella, es decir, a un creador, para explicar su existencia y desarrollo. De esta forma, el mundo material es un proceso infinito que se va desplegando por el tiempo y el espacio. La materia está intrínsecamente ordenada hacia el progreso del universo, pues cada ser, ¿verdad?, atiende a su propia negación en un modo del que necesariamente resulta una evolución o crecimiento. La relación del hombre con la naturaleza es dialéctica, es decir, que las relaciones de los hombres entre sí son dialécticas, naturales entre el otro yo. Como es decir, uno tiene que tener una relación armoniosa con nuestra naturaleza. Entonces ahora pasamos a ver el materialismo histórico. Según Marx, la historia es la actividad de los hombres en busca de sus objetivos, más concretamente con la lucha del hombre en la naturaleza para satisfacer sus necesidades.
De esta forma, mis estimados estudiantes, hemos terminado esta teorías objetivas de este tema en cuanto al marxismo. Muchas gracias y nos veremos en la próxima clase explicando el video en relación a este asunto. De esta forma, dejamos a consecuencia las referencias bibliográficas en las cuales nos hemos estado basando y las explicaciones, por supuesto, en la parte empírica, en la parte profesional que hemos venido desarrollando y, por supuesto, que le dejamos por acá. Muchas gracias y bueno, este es el fin de la clase número 17 de Introducción al Derecho. Muchas gracias y feliz tarde. Hasta luego.